Buenas noches, arrancamos un programa más de Periodismo Joven hasta la medianoche, pero no es un programa cualquiera, ya que vamos a arrancar un nuevo ciclo de Luz, Cámara, Escuela. ¿De qué se trata esto? Un proyecto que consiste tanto de la mano de ABC TV como del Departamento Educativo de ABC Color de llegar a distintas escuelas, no solamente de Asunción, sino además del interior del país y darles la posibilidad a los mismos niños de dirigir un documental, formulando preguntas, realizando una puesta en escena. Esto y mucho más vamos a hablar en breve. Como todos los días, te invitamos a seguir las cuentas @ABCTVPI, ABCTV Paraguay a través de YouTube. Pero para hablar un poco más de este proyecto, de este documental que vamos a estrenar esta noche en Periodismo Joven, vamos a recibir a Chema Peralta, nuestro compañero de ABC TV, que nos va a comentar acerca de este trabajo en conjunto. Bienvenido, Chema Peralta, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. Un placer, felicidades. Gracias. Un proyecto muy especial porque es la primera vez que se hace esto. Es la primera vez que vamos a tener en las pantallas de ABC TV un programa distinto, ¿verdad? Claro. Que los chicos de distintos colegios crearon distintos documentales también. En esta vez tenemos un documental sobre el Colegio Naciones Unidas de Barrio Obrero. Los chicos elaboraron las preguntas, hicieron las entrevistas y ellos también se encargaron de armar el propio documental que ellos mismos idearon. Esto con sus compañeros, con los directores, acompañados también de profesionales de ABC TV. Esto es muy interesante y mientras vemos imágenes de backstage, ya que ustedes de alguna forma es muy importante para los chicos darles la oportunidad de empezar a formular preguntas, a pensar en una puesta en escena, porque es un trabajo muy complicado. Claro, claro, es un trabajo muy complicado también porque genera un proceso, porque los chicos se tienen que formar, tienen que saber cómo formular algunas preguntas, deben perder la timidez ante cámaras para que ellos puedan desenvolverse, puedan saber cómo hacer las preguntas y ver las partes importantes, las partes periodísticas para poner en el material. En este caso, Barrio Obrero es el gran protagonista de este primer documental, ¿verdad? Así mismo, Barrio Obrero es el protagonista de esto. Los chicos investigaron sobre su barrio, investigaron sobre la historia de su colegio, desde sus inicios, un colegio pequeñito, y lo que es la actualidad de este prestigioso colegio que es Naciones Unidas. Y con este adelanto vamos a ver entonces este documental bastante interesante. Acompañarnos en Periodismo Joven con este primer capítulo dedicado al Barrio Obrero del Colegio Naciones Unidas. Barrio Obrero, con aproximadamente 19.800 habitantes y una extensión de 225 hectáreas, es uno de los barrios más poblados de Asunción, capital del Paraguay. Sus arterias principales son la avenida Acuña de Figueroa, conocida popularmente como la Quinta Avenida, Avenida Estados Unidos, la avenida Itá y Baté, conocida como 21 Proyectadas. Otras calles conocidas son Yegros, Iturbe, Caballero y Antequera. Este barrio es cuna de varios clubes de fútbol como Club Nacional, Sol de América y Club Cerro Porteño. Muchos colegios de esta zona ofrecen buena calidad educativa, entre ellos está el Colegio Naciones Unidas. Dentro de esta zona se encuentra el Hospital General de Barrio Obrero. Este centro de salud es uno de los puntos más importantes del barrio, pues recibe todos los días a cientos de personas de toda la capital y alrededores. El director médico es el doctor José Aquino. Realmente el Hospital Barrio Obrero es un hospital que en este momento fue creciendo tremendamente, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades que hubieron. Tenemos varias especialidades, ¿verdad? Se está tratando de por lo menos tener todo en orden de tal forma que la gente que viene y acude al servicio tenga la mejor atención posible. Tenemos de repente especialidades que en otros lugares no están teniendo, por ejemplo fonoaudiología, que es más que interesante. Las 4 principales las tenemos, la parte quirúrgica o cirugía, clínica médica, ginecología, pediatría. Este hospital también tiene en este momento la parte de terapia intensiva para niños, ¿verdad? Más o menos están trabajando en este hospital
cerca de 200 profesionales médicos, ¿verdad? En total somos más o menos cerca de 800. Anteriormente, el hospital era un centro de salud materno-infantil, pero eso cambió hace varios años. Bueno, este hospital se convirtió en un hospital general en el 2003, se convirtió en un hospital general. Anteriormente era un hospital materno-infantil, ¿verdad? O sea, materno-infantil querría decir que se atendía a la madre y al niño, ¿verdad? Posteriormente, con el tema de la mudanza del hospital de clínicas, entonces se convierte en un hospital general. Entonces se hacen cirugías, se internan pacientes de clínica médica, se hacen las salas de terapia intensiva, ¿verdad? Entonces mejoró las condiciones del hospital en cuanto a las especialidades, ¿verdad? Contamos con muchas especialidades en este sentido acá, ¿verdad? Tenemos muchos profesionales y de muy buena calidad. En la actualidad, este centro de salud cuenta con 90 camas para las distintas especialidades, distribuidas en varias áreas. Aún así, el hospital necesita algunas mejoras. Este hospital, como verás, con el tema de la mudanza del hospital de clínicas, tuvo un auge tremendo de pacientes, ¿verdad? Y en ese sentido, realmente es mucho lo que tendríamos que hacer por el hospital. Necesita muchísimo crecer en todos los ámbitos, ¿verdad? Para dar una mejor cobertura a todo el ambiente, o sea, se expandió mucho esto, ¿verdad? Entonces atendemos un caudal de pacientes tan grande, ¿verdad? Que necesitamos también crecer en todos los ámbitos, ¿verdad? Para dar justamente mejor atención a los usuarios que van acudiendo a él, ¿verdad? Diariamente, a este hospital acuden cientos de personas de distintos barrios aledaños a Barrio Obrero. Bueno, diariamente estaríamos cerca de 800, 900 pacientes, ¿verdad? Eso es la cantidad de pacientes que acuden, ¿verdad? Y vienen de todos los lados, ¿verdad? Pero la mayoría de esta zona, ¿verdad? Pero el hospital tiene justamente, sobre todo la zona de La Chacarita, que se desemboca totalmente acá, la zona que era del hospital de clínicas, Varadero, ¿verdad? Toditos acá, en la zona de Cateura, Republicano, ese tipo de cosas. Los bañados vienen toditos acá, ¿verdad? Consultan acá. A pesar de que nosotros tenemos, este hospital tiene más o menos dependientes de ellos, como también de la 18ª, 23 unidades de salud familiar. ¿Qué son las unidades de salud familiar? Y son las atenciones de primera necesidad que se hacen ahí, ¿verdad? Ahí primero acuden, ¿verdad? Y esos, si ellos no pueden resolver un problema, van a remitirlos acá a esos pacientes, ¿verdad? Y debido a la gran crecida de pacientes que recibe este hospital, existe un proyecto para construir un nuevo edificio para el centro de salud más importante de Barrio Obrero y alrededores. Hay un proyecto que ya creo que está todo, inclusive visto eso, ¿verdad? Se va a hacer aparentemente en el predio del RI 14, ¿verdad? Un nuevo hospital con 4 niveles, ¿verdad? Que creo que va a cubrir todas las expectativas que tenemos en cuanto a lo que es un hospital de primer nivel, ¿verdad? Para una buena atención a todos los usuarios que acuden, ¿verdad? Porque eso es lo que necesitamos. Realmente este hospital fue creciendo de a poco y entonces, como en todos los otros hospitales que fueron creciendo así, se van haciendo de acuerdo a las necesidades, ¿verdad? Entonces la infraestructura no es la mejor. Tratamos de funcionar ahora porque es lo que tenemos. Entonces se hace lo que se puede dentro del ámbito de la infraestructura, ¿verdad? Y aún así estamos brindando una buena atención a nuestros conciudadanos, ¿verdad? Que se merecen, creo que mejor, inclusive, mejor atención. Uno de los problemas, como dije, es que el hospital de clínicas era un hospital bastante grande, ¿verdad? Y eso se trasladó a otro lugar y entonces esto fue creciendo tratando de paliar en algo lo que era el hospital de clínicas, ¿verdad? Es difícil decirle a un niñito, a la mamá de un niñito que está ahí con problemas, decirle que no tenés ese lugar para él, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Y ojalá no nos toque a nosotros porque es lo que realmente uno querría, ¿verdad? Brindar esa atención y de la mejor manera posible. Además de todo lo atractivo del barrio, el sitio cuenta con 9 instituciones educativas. Vamos a contarle la historia del Colegio Nacional de Enseñanza Media Diversificada Naciones Unidas, que está ubicado en el populoso Barrio Obrero. ¿Quieres saber más sobre nuestro barrio y colegio? Acompáñenos en este viaje.
En el predio donde actualmente se ubica la institución, la calle Tuyutí, ex 14 proyectadas, entre Yegros e Iturbe, existió un establecimiento militar del Comando de Artillería. En 1936, el entonces Ministerio de Educación y Culto solicitó que se le ceda el predio para la construcción de una escuela que fue inaugurada con el nombre de Bruno Gugliari, en homenaje al ex intendente de Asunción. Las primeras maestras de esta casa de estudios también instruían a los estudiantes en la creación de huertas y plantaciones de mandioca, para luego comercializar sus productos. Por esa razón era conocida como la Escuela Mandió hasta 1977. La señora Francisca, más conocida como Tita, estuvo toda su vida en este barrio. Ella es dueña de una librería que se encuentra cerca del colegio. Los alumnos la aprecian y por eso se le dice cariñosamente mamá de todos los alumnos. Buenas tardes, señora Tita. Buenas tardes, mi hija. ¿Hace cuánto tiempo que estás en el barrio? Y aproximadamente hace 14 años yo soy del barrio, soy un poquito más que el lado, porque que en este sector estoy desde los 14 años. ¿Y cómo era el barrio en ese entonces? Y en ese entonces el barrio era bastante feo, porque había muchas zanjas, teníamos un cementerio que era todo abierto, era un arenal, no era un barrio como está ahora. Varias cosas cambiaron. Muchísimas cosas cambiaron. ¿Es cierto que antes de que se hiciera el colegio había una canchita? Sí, había una canchita enfrente y toda aquella parte era cementerio. Había un cementerio también, que después con el año, con el tiempo, se fue eliminando más y se fue más para allá al cementerio. Doña Ana es otra pobladora que vive hace 61 años cerca del colegio. Ella afirma que prácticamente vivía en el colegio detrás de sus hijos. Buenos días, señora Ana. Buen día. ¿Cómo era el barrio anteriormente? Y el barrio anteriormente era un barrio tranquilo, que todavía no había tanto tráfico alrededor nuestro. Teníamos el colegio acá y después las calles de acá, por ejemplo, no eran empedradas todavía. Solamente sobre la calle Yegros. Y acá en esta cuadra, esta era una calle que salía hasta Yegros. Cuando se edificó el colegio, ahí recién se cerró esta parte. ¿Y qué fue el momento más emotivo que viviste durante esos años? Y cuando mis hijas comenzaron a entrar acá en el colegio. Entraron en la escuela, después entraron en el colegio, que era todavía allí. Y después terminaron sus estudios ya acá en el nuevo colegio. Así también, doña Tita y los hijos de doña Ana fueron alumnos de la antigua escuela Mandió, que funcionaba en el predio de la institución. Tienen bellos recuerdos de aquellos tiempos. Y Tita, ¿qué recordás de la escuelita? Hice el primario ahí, hasta el 6º grado hice ahí. Era mitad escuelita, mitad se plantaba mandioca y la otra mitad de aquel lado seguía el cementerio hasta allá. Por eso se le llamaba la escuela Mandió. ¿Cómo era antes ya en el colegio? No había muralla, no había nada, solamente los edificios. Era un colegio sencillo, el único, porque este nomás lo que abarcaba. El edificio viejo quedaba sobre esta cuadra y los otros más viejos allá. El deseo era que esto crezca y sea más grande. Pero por supuesto, si es un barrio muy populoso, como vamos a tener un colegio chico. Y saber lo que era antes de entrar en el Colegio Naciones Unidas, era un privilegio. Porque si vos querías entrar en este colegio, vendrías el primer curso,
La gente venía desde acá a formar fila a la noche para sacar número para inscribirse en el colegio. Ñatita, ¿qué sentís al ver que de una escuelita Mandió pasó a un gran colegio? Y estoy muy orgullosa. Es muy lindo porque es uno de los primeros colegios que se hizo así grande, con unos bloques. En 1972 se aprobó la construcción de los pabellones para el funcionamiento de un nuevo colegio. El terreno se amplió hasta la avenida 12 proyectadas. Las obras concluyeron en 1976 y un año después se abrieron las puertas a la comunidad con el nombre de Liceo Naciones Unidas, una oportunidad educativa para unos 1.200 alumnos aproximadamente. El primer director del colegio fue el doctor Alfonso Galeano Baruja y hasta la actualidad 8 directivos estuvieron a cargo de la institución. Estamos en compañía del primer director de la institución, el profesor Alfonso Galeano. Profesor, ¿con cuántos alumnos inició en la institución? En el año 77 iniciamos las actividades en esta institución preparada inicialmente para 1.250 alumnos, pero las necesidades, la demanda de esta comunidad exigía mayor absorción de los alumnos, mayor incorporación de alumnos a esta casa. Tal es así que hemos llegado a contar con 2.000 alumnos por año. Y de eso teníamos anualmente un promedio de 200 bachilleres egresados, lo cual habla del rendimiento y de la respuesta que llegó a dar el colegio a esta comunidad. ¿Cuál es la relación de la institución con las Naciones Unidas? Cuando vinimos nosotros a desarrollar nuestras actividades aquí, entablamos relaciones con la Organización de las Naciones Unidas, con la representación de las Naciones Unidas acá en Paraguay. En esa época el representante residente era el señor Krishan Singh, un ciudadano hindú que dio amplia respuesta y cooperó bastante con nosotros. Primero con proveernos de pabellones de las diferentes naciones que integran la organización. En este lugar funcionaba la Escuela Naciones Unidas, que fue proyectando su programa, llegó a ser Liceo Naciones Unidas, que contaba con un ciclo básico, ¿verdad? Cuando se construyó aquí el colegio, entonces siguió con el mismo nombre Naciones Unidas. Y Naciones Unidas, cuando vinimos nosotros a desarrollar nuestras actividades aquí, entablamos relaciones con la Organización de las Naciones Unidas, con la representación de las Naciones Unidas acá en Paraguay. En ese entonces se aplicó una nueva malla curricular aprobada en 1973. La oferta educativa del nuevo colegio incluía nivel ciclo básico y bachillerato, con 2 modalidades: bachillerato humanístico en ciencias y letras y bachillerato comercial. Fueron equipados con talleres y laboratorios. Los talleres fueron equipados y los profesores fueron capacitados por el gobierno japonés. Los laboratorios fueron equipados por el gobierno alemán. Funcionaba bastante bien hasta que, bueno, la época en que yo pasé 15 años aquí,
hasta la jubilación y siguieron funcionando los talleres de carpintería, electricidad y metales que comprendía la parte de herrería. Desde 1977, el grupo de chiroleras y el equipo de Vandaliza constituyen un símbolo y representan a la comunidad educativa en los desfiles estudiantiles. Los alumnos salían de Barrio Obrero hasta distintas ciudades y lugares emblemáticos del país con sus redobles, bombos e impecables uniformes, para lucirse en los desfiles y dejar en alto el nombre de la institución. Nos encontramos con el profesor Ausberto Galeano, el actual coordinador de la Vandaliza. Profe, ¿quién fue el primer fundador de la Vandaliza? De hecho, consideramos al exdirector en esa época, el profesor doctor Alfonso Galeano, quien se encargó de las compras correspondientes de los diversos instrumentos, y podemos considerar que la Vandaliza nació con la historia misma del colegio desde el primer momento de su fundación. Anteriormente, 90 instrumentos formaban parte de la Vandaliza de la institución. Para la selección de sus integrantes, se tenían en cuenta las calificaciones y por sobre todo la disciplina. ¿Cómo se destacaban la Vandaliza y las chiroleras? Y de hecho, desde el primer momento hasta ahora se destacan en diversos acontecimientos, siendo muy llamativo el uniforme de los integrantes, el colorido de nuestras banderas, la gallarda presencia de los jóvenes, en la cual muchísimas presentaciones nos dan los agradecimientos necesarios por nuestra presentación, ya sea en el Palacio de Gobierno, en la Casa de la Independencia, calle Palma, en las ciudades de Eusebio Ayala, diversas ciudades del interior. El sonido de los redobles hacía agitar los corazones de los exalumnos que integraban el equipo de Vandaliza y chiroleras. Señor Ausberto Galeano, ¿cómo se siente usted siendo profesor coordinador de la Vandaliza y chiroleras? Yo le puedo decir que reacciono directamente como reaccionan los jóvenes. Vienen, escuchan el sonido de la Vandaliza y de repente eso les gusta, y en mi caso particular, cuando por el mes de mayo de tantos años atrás me acerqué a esta institución, lo primero al llegar acá escuché el sonido de la Vandaliza, y yo suelo decir que primero entró en mi sangre, de ahí pasó a mi corazón y hasta ahí permanece intacto en ese lugar. El mismo sentimiento por la institución sigue latente en todos los exalumnos, muchos de ellos docentes, que ahora lo transmiten a los actuales estudiantes. Me encuentro con la profesora Patricia Barros. Ella nos va a contar un poquito de su experiencia como alumna y docente. ¿Durante cuánto tiempo estuviste como chirolera? En nuestra época, por decirlo de esa manera, a partir del primer año para arriba recién podíamos ingresar en el sector de Vandaliza si teníamos buenas calificaciones. Ese era el promedio para poder ingresar a lo que era formar parte de la Vandaliza. Si no eras responsable, no ingresabas. Y exactamente 3 años, que fueron los mejores. ¿Cuál es tu mejor recuerdo como chirolera? El sonido del bombo. Es adrenalina, hierve mis venas, mi sangre. Escucho eso y es volver a aquellos tiempos, de volver a esa edad, y es lo más hermoso. Muchos ciudadanos que se habían formado en esta casa de estudios desfilaron en Asunción por el aniversario número 40 de la institución. Los exalumnos se volvieron a unir para recordar bellos tiempos. Y me tocó el año pasado ser palo mayor del EXAS. Volvimos a desfilar por los 40 años de la institución y te digo que fue la sensación más hermosa que he vivido en ese momento.
volver a escucharle al público, gritar, aplaudir, fuerza, gente que nos conoce, apoyándonos en ese emprendimiento, y finalmente se llevó a cabo. Fue algo muy emocionante verla a mi hija desfilar conmigo y que mi hija vea a su madre desfilando como palo mayor frente a tanta multitud. Eso fue lo más hermoso. Y esta es la edición especial de Luz, Cámara y Escuela que estamos viendo a través de ABC TV. Un capítulo dedicado al barrio obrero y al Colegio Naciones Unidas. Algo muy especial para los chicos y seguramente nunca van a olvidar, ya que es un trabajo en equipo. Estamos viendo imágenes de lo que consistió esta puesta en escena, que yo creo que es el sueño del pibe. Para todos los chicos que dan sus primeros pasos, ¿verdad? Claro, ¿a quién no le gusta salir en la tele? Y estos chicos tienen la oportunidad de salir ahora en la tele a través de un documental que ellos mismos prepararon, que ellos mismos manejan. Y también tuvo un proceso esto, ¿verdad? Aprendieron cómo manejar las cámaras, aprendieron cómo ahí hacer los copetes, hacer algunas preguntas, y todo fue con un proceso. También es importante rescatar que ellos hicieron las propias preguntas, que ellos hicieron las entrevistas. Ellos contactaron con las personas, investigaron también algo. Eso es lo más importante, así que desarrollando este proyecto educativo y también documental, vemos la última parte de este capítulo, el primer capítulo de Luz, Cámara y Escuela. Los alumnos del colegio también se destacan en el arte. Lucas Javier Armoa ganó un concurso de dibujo de la FAO. Giva José Velázquez Panadán, egresado, es bailarín del Ballet Estable, del Teatro Colón de Buenos Aires. Y Benito Román es director del coro del Conservatorio Nacional de Música, entre otros que sobresalen en distintos ámbitos. Estoy con la profesora de artes María de Lourdes Peña. Profe, ¿te puedo hacer una preguntita? ¿Cómo no? ¿Podría citar cuáles fueron los concursos de dibujo y pinturas que obtuvo el primer lugar organizado por el MEC? El más importante para mí ya fue un concurso a nivel organizado por la FAO y el MEC, donde trascendimos y fuimos galardonados con el primer premio, donde un alumno de séptimo segunda, Lucas Armoa, fue el ganador. Participaron muchos países y 5 países fueron premiados y fuimos elegidos, gracias a Dios, Paraguay. El concurso internacional ganado generó mucha alegría y orgullo por la institución. Es por eso que los alumnos decidieron realizar una réplica de la obra ganada en uno de los muros del colegio. Profe, ¿qué podés comentarnos acerca de este hermoso mural? Este hermoso mural me trae un recuerdo muy lindo, porque fue el que le representó a Paraguay y el que ganó el primer premio. Es la réplica de la obra del alumno Lucas Armoa. En vista de que la ministra de Educación, Marta Lafuente, se iba a hacer presente en nuestra institución y el joven ganador tenía que explicar su obra, es un poco tímido, entonces tuvimos que hacer la réplica de su obra para que toda la gente, todos los invitados puedan ver la obra que el alumno ganó. Prácticamente a nivel del MEC concurso, quiero destacar el de Voces, Sonidos y Colores de nuestra región,
donde obtuvimos el primer puesto a nivel nacional. Hemos participado en muchos concursos de voces, sonidos y colores que organizaba el MET. Quisiera destacar también otros concursos que se realizó, el de las juguetes reciclados, y que fue un concurso a nivel internacional. El colegio se destacó con ese trabajo. Por el aniversario del Colegio Naciones Unidas, se invitaba a toda la comunidad, en especial a las madres, para que puedan apreciar el trabajo de artes plásticas de los alumnos. Después los trabajos de las chicas, no te cuento la maravilla que era. Las manualidades, le digo yo. Ahora no sé si hasta ahora se hace eso, porque se hacía de todo. Era impresionante, porque yo muchas veces yo misma no creía lo que hacían los alumnos y las alumnas. ¿El colegio en qué área se destacaba más? En las áreas en las cuales que más se distinguió la institución fue, por ejemplo, en deportes, fútbol de salón y en la parte de música. En música, en todas las actividades, en todos los festivales que participaba el colegio, siempre salía ganador. Y eso hacía que, por ejemplo, 2 o 3 veces al año participara y 2 o 3 veces salían ganadores, ¿verdad? Y traían siempre trofeos y eran distinguidos los alumnos, ¿verdad? En formación general. Se presentaba en los 3 turnos a los ganadores y la institución le entregaba una mención especial justamente por esos logros, ¿verdad? El colegio cuenta con un centro de recursos para el aprendizaje, un complemento esencial para la formación de los jóvenes, ya que ofrece una diversidad de libros de textos actualizados acorde con las exigencias de la reforma educativa. Es una de las bibliotecas más completas de la comunidad. Actualmente la institución está dirigida por la licenciada Ramona Flores, quien es la directora general. Entre los 180 profesionales que trabajan en la institución, 30 son exalumnos. La disciplina es lo que les caracterizaba a los estudiantes del Colegio Naciones Unidas. Es por eso que se destacaron en varias presentaciones nacionales e internacionales. Más de 1000 alumnos conformaron los gigantescos mosaicos que formaron en el Estadio Defensores del Chaco. Nos encontramos con el profesor y el ex alumno del colegio, Juan Heriberto Alcaraz. Profesor Heriberto Alcaraz, ¿nos puedes comentar sobre su experiencia sobre el mosaico realizado en el estadio? En realidad fueron 2 mosaicos los que se hicieron. Uno fue en el año 85, donde participaron los alumnos en la gradería este del Estadio Defensor del Chaco, y otro mosaico, vamos a decir, con los cuerpos de los alumnos donde formaban CNU, que es la foto histórica que recorre por los grupos sociales, vamos a decir, por las redes. Participaron los 3 turnos. El turno mañana, que era exclusivamente de mujeres en esa época, se fueron con la profesora Guillermina y Gladys de Casola en la cancha del Club Nacional a practicar eso. Los varones, que éramos del turno tarde, exclusivamente con el profesor Osberto y el profesor Orlando Benítez, era ir y venir a la cancha del Presidente ayer todos los días a la tarde, con disciplina, por supuesto, con el profesor Ricardo Martínez Caíto, los jefes de estudios Orué, Felicita, la profesora Petronita, y el turno noche exclusivamente con el profesor Ixar López. La caída de la dictadura estronista tuvo sus consecuencias en la educación. El Colegio Naciones Unidas tenía el turno mañana exclusivamente para las niñas y por la tarde para los varones. Desde la transición democrática, los turnos se volvieron mixtos hasta hoy. Y es cierto que en esa época los alumnos entraban en distintos turnos, como las mujeres a la mañana y los hombres a la tarde. ¿Y por qué fue eso? El turno mañana era solamente de niñas, el turno tarde era de los varones y a la noche sí se tenía mixto porque se tenía el bachillerato comercial. En el año 1990 se cambia eso porque en el 89 hubo el golpe de Estado, tuvimos una
un cambio de gobierno, era la era democrática, entonces ¿qué pasa? Se cambia eso, ¿verdad? Y ya se vuelven mixtos los turnos mañana, tarde y noche también continuando con el mismo. Desde 1994, con la implementación de la reforma educativa, se ofrecen los cursos de la educación media con énfasis en ciencias sociales, ciencias básicas y bachillerato técnico con la especialidad de contabilidad, además de contar con el tercer ciclo de educación escolar básica. Por estas aulas pasaron miles de personas que recuerdan anécdotas que vivieron en estos pabellones. Risas, bromas, tareas, exámenes y travesuras conforman parte de los recuerdos. El colegio siempre se destacó por las actividades que realizaba. El típico festejo de San Juan llamaba la atención de todos los pobladores de Barrio Obrero. ¿Tenés algún recuerdo o alguna anécdota que quieras contarnos, Yana? Que había la famosa galopera que bailaban los estudiantes. Después el tatari yehazá. Habían comidas típicas. Todo se hacía en la medida de lo que se usaba anteriormente, ¿verdad? Y así teníamos cooperadora escolar. En eso los padres entrábamos y colaborábamos en la medida que podíamos. La famosa cooperadora. En la historia del colegio, los estudiantes participaron en diversas actividades nacionales e internacionales. Todas las experiencias quedan guardadas como recuerdos imborrables en los ex alumnos de la institución. Profe, ¿y nos comentarías un poco sobre tu experiencia siendo docente de la institución? La inauguración del campeonato Sud 22 o 20, ya no recuerdo, pero era válido para la Olimpiada de Barcelona, en la cual abrimos la apertura de ese acto. Paraguay campeón de América, válido para Barcelona, en la cual fue transmitido directamente para todos los países de la Conmebol. Y otra gran presentación que hicimos fue en el Sol de América. La idea era, por un grupo, la parte moderna Vandaliza y la parte afectiva, indígenas, originarios nuestros, lógicamente, ¿verdad?, que iban a hacer su danza. Cuando los chicos ingresaron, lo primero que se vio reflejado arriba en el polideportivo del ¿cómo se llama? Sol de América, decía imagen transmitida directamente para Nueva Zelanda. Quiere decir que la presentación, la apertura que hicimos fue visto prácticamente en todo el mundo. Y conozco desde aquella fecha la realidad y profesores excelentes, profesores que han dado su vida por esta institución. Los cambios de matrícula o de malla curricular hicieron también todo lo que nosotros tenemos. Los cambios en el 94 en el bachillerato técnico también. Se hacen los cambios, pero no se tiene en cuenta, por ejemplo, la infraestructura, como el caso de la inclusión de informática, que es muy bueno porque antes, en el Plan 56, nosotros teníamos dactilografía y los chicos tenían que rendir dactilografía en el primero y muchos no podían acceder a esa preparación. Yo pertenezco a esa época y obviamente cuando vino la modificación del bachillerato técnico, obviamente introdujeron, genial, se aplaudió, la tecnología va entrando, pero nos quedamos con esa necesidad porque los temas que refieran a tecnología se tienen que ir obviamente renovando cada tanto. Se piensa siempre cómo llevar a cabo los cambios, pero nunca se piensa en cómo tener un presupuesto para mantener tanto
el mobiliario, tanto la parte edilicia y obviamente continuar avanzando para una mejor formación académica de los chicos. Todos los exalumnos tienen al menos una anécdota que contar a sus hermanos, hijos o nietos. Varios profesores se unieron para investigar y plasmar en papel la historia del colegio. Estamos con la profesora Emilia Vázquez. Profe, ¿qué te inspiró a escribir sobre la historia del colegio? Estuve prácticamente toda mi vida en este colegio. Soy ex alumna de la institución de la promoción 1993. Escribimos la historia del colegio porque siempre nos contaban la historia y todo era en forma oral. Entonces un día los profes de ciencias sociales nos pusimos de acuerdo y dijimos, vamos a escribir la historia del colegio, vamos a dejar plasmado eso que tantos nos contaron y empezamos a escribir. Nos tomó 3 años escribir la historia porque le preguntamos a todas las personas que pasaron por nuestro colegio para saber qué es lo que realmente pasó desde el inicio hasta hoy. El Colegio Naciones Unidas marcó un antes y un después en las vidas de miles de paraguayos. Buenos recuerdos y anécdotas inolvidables se guardan en los corazones de todos los jóvenes que pasaron por las aulas de este colegio de Barrio Obrero. Profe, ¿hace cuántos años usted es docente de la institución? Hace 20 años que soy docente en esta hermosa casa de estudios. Profe, ¿y qué le inspiró a ser docente? Siempre me ha gustado la vocación de servicio. En eso es porque soy parte de la parte de salud, entonces me enfoqué a las áreas de ciencias básicas. Profe, ¿y alguna anécdota que nos quiera comentar como usted era docente que tiene muchas clases de seguido hasta hoy en día? Siempre hay anécdotas muy lindas. Realmente tenemos tanta diversidad de alumnos que contamos con que a mí me gusta jugar el vóley y juego mucho con mis alumnos. Entonces en la cancha a veces nos encontramos y me dicen que somos rivales. Profe, ¿qué podemos fomentar en la institución? A mí me gustaría que se vuelva a fomentar los talleres. Tenemos talleres de carpintería, de electricidad, que podíamos fomentar de vuelta con los alumnos. Es una formación de técnica que puede dar mucho trabajo a muchos jóvenes. La ventaja es que como docente, como es alumna, me identifico muchísimo con nuestro colegio. Nuestros alumnos son como nuestros hijos. La juventud es una etapa de alegría y por supuesto de mucho aprendizaje. Todos los directores de la institución se destacaron por su gran labor de llevar adelante este prestigioso colegio asunceno, en el que miles de jóvenes sobresalientes egresaron. Actualmente los directores, la directora actual fue docente desde el inicio de las actividades de esta casa, la profesora Ramonita. Y veo que sigue imprimiendo mucho entusiasmo, mucha actividad, mucha actitud positiva, y veo que los alumnos también se prestan mucho, de manera que la impresión que yo tengo que el colegio sigue desarrollando sus actividades en la misma forma como habíamos iniciado, y espero yo que sea mejor cada vez. Los maestros anhelan mejorar el nivel educativo del colegio, pensando en el futuro de los jóvenes del Paraguay. El sueño de muchos
es reactivar los talleres técnicos y hacer funcionar las maquinarias didácticas para crear más esperanza en los estudiantes. Tenemos una gran infraestructura que no se está utilizando como tiene que ser. Tenemos los que fueron talleres de artes industriales que ya no se usan como eran antes. Hoy en día están ahí, hay maquinaria, hay una serie de cosas que ya no se usan, ¿verdad? Que en otros tiempos sí eran buenos, ¿verdad? Inclusive los propios alumnos que salían del colegio decían, ¿verdad?, que ellos tenían una muy buena base, por ejemplo, para entrar en el Colegio Técnico Nacional, porque en su primero, segundo y tercer curso de aquellos tiempos tenían una buenísima preparación en los talleres con dibujo técnico y una serie de cosas más que les ayudó muchísimo. Y nosotros también podemos hacer lo mismo acá, ¿verdad? Tener carreras técnicas que le ayuden a los alumnos que para después puedan transportarse a otras carreras que son necesarias actualmente en nuestro país. Lo que más tienen que hacer es las fiestas realmente típicas, porque ahora ya no se usa casi nada de eso. Ese es el que atrae, al menos a los de antes, nos atrae eso. Eso es lo que más tienen que procurar hacer. Y después en otras cosas, siempre fuimos, ahora por ejemplo, es un cambio grande. El amor a la institución y al barrio caracteriza a los alumnos, exalumnos y docentes del Colegio Naciones Unidas. El sentimiento de identidad es tan grande que los primeros alumnos de esta casa de estudios siguen unidos a pesar de los años. Es algo, ¿cómo te puedo explicar? Estar, por ejemplo, como alumno en la institución, después venir al colegio como funcionario ya y tener como compañero de trabajo a gente que fue tu docente, tu profesor y que ahora sea tu compañero, es algo muy sentimental, vamos a decir. El alumnado prácticamente nunca va a cambiar, siempre tiene la identidad propia, vamos a decir. El que es alumno de Naciones, como siempre solemos decir, tiene dos características: el amor a la institución, al colegio, ¿verdad?, y al barrio. Sí o sí, la mayoría son de Barrio Obrero, Tacumbú, Republicano, Lepetí, Santa Ana, Sajonia. Si vos sos de ese barrio, sí o sí tuviste que haber estado en Naciones Unidas por lo menos un año. Yo diría, de hecho, los tiempos cambiaron, lógicamente, pero en lo que respecta a la Vandaliza, el mismo temperamento de siempre: disciplina, respeto, amor a la bandera, Dios, patria, madre, procurando siempre unir todo eso para que esto marche en forma armoniosa. Toda una comunidad está unida alrededor del colegio. Muchos padres y vecinos apoyan a los alumnos en su formación académica. Los pobladores ven los frutos, así como doña Tita lo hace. Porque mis hijos también eran alumnos acá y tenía muchos amigos. Y a veces más alumnos había en mi casa que acá. A la hora de la salida, pues hay muchos que venían a la mañana y a la tarde venían a seminario. A veces se quedaban a comer, se hacía la famosa olla popular en mi casa, porque eran compañeros de mis hijos y yo siempre le quise a los alumnos. Siempre fue muy educado conmigo, inclusive los profesores, los directores que estaban. Nunca tuve problemas con nadie. Yo no me arrepiento de
Y así llegamos al final de este primer especial, este primer documental de Luz, Cámara y Escuela, donde vimos un trabajo en equipo, mucho sentimiento, y seguramente va a ser un documento que le va a servir para toda la vida a estos chicos, Chema. Claro, esto queda grabado para toda la vida, como vos decís, y va a quedar en la historia de la vida de cada chico que elaboró este documental. Le va a comentar a sus hijos y también se va a generar otros proyectos también para hacer esto. Muchas gracias, Chema, y seguramente vamos a seguir con muchas otras historias, otras instituciones, y ahora sí llegamos al final. Les deseamos unas buenas noches y, Chema, te esperamos nuevamente el próximo jueves. El próximo jueves tenemos otro material de Luz, Cámara y Escuela. Nosotros nos vemos el lunes ya con todo el equipo, Delia, Fiona, Wilson, acá en Periodismo Joven. Buenas noches. Te dice lo que sea normal.